En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos, amados hermanos, leyendo y estudiando el libro de los Efesios, la epístola. El tema general son las bendiciones de Dios en Cristo, porque el texto dice que en el capítulo 1, verso 1 de la epístola, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer los misterios de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a ir estudiando esta epístola de una manera detallada y también despacio para poderlas entender. Hay en esta epístola una serie de palabras teológicas, palabras de un profundo significado doctrinal, que es necesario que nosotros vayamos estudiando estas palabras para poder entender la epístola. Oramos al Señor que nos dé la capacidad para poder expresar las riquezas de la gracia y de la sabiduría de Cristo que están plasmadas en esta epístola. Orando para poder entender y comprender la palabra, porque todo cuanto está escrito en este libro que llamamos Biblia es la expresión de la sabiduría espiritual, de la inteligencia espiritual, de la mente de Dios, de la mente de Cristo. Entonces se requiere una total dependencia en el Señor, orando para que Dios nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para poder interpretar y conocer y saber correctamente cómo poder estudiar las Sagradas Escrituras. El capítulo 1 contiene lo que se llama salutación. En todas sus epístolas, no solo de Pablo, sino de los escritores del Nuevo Testamento, ellos comenzaban anunciando primero el nombre de ellos, el autor, el nombre de ellos y también los destinatarios de la carta. Como todavía no habían libros así como los que hay ahora y la imprenta no se había inventado, entonces todo era escrito a mano, eran manuscritos y eran rollos, y algunos rollos
eran bastante grandes, tal vez 1 metro, 2 metros, 3 metros. Y entonces era necesario que si la gente quería saber quién era el autor de ese libro, que estaba enrollado, que eran pergaminos, entonces no iban a desenrollar todo el libro hasta el final para saber quién era el autor y a quién era dirigida esa escritura. Tenía que estar al principio. Y es por esa razón que las epístolas en el Nuevo Testamento contienen el nombre del autor de la epístola y los destinatarios de la epístola. Por eso Pablo dice en sus epístolas: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y luego están los destinatarios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la salutación, y Pablo menciona que él es un apóstol. La palabra apóstol quiere decir un enviado, un comisionado. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, bueno, ellos primero eran alumnos, eran discípulos, estaban aprendiendo todo lo referente a lo que Cristo enseñaba. Él dijo: vengan a mí, yo los haré a ustedes pescadores de hombres. Así que todos ellos estaban bajo la autoridad de su maestro, que era Jesús nuestro Señor. Y Pablo también dice que él es un apóstol, comisionado directamente por Jesucristo, que se le apareció en el camino hacia Damasco. Y entonces Pablo preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él pregunta: ¿y qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Así que Jesús se le apareció. Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo porque Jesús se le apareció en el camino a la ciudad de Damasco. Y Cristo le enseñó a Pablo todo lo referente al Evangelio. No recibió el Evangelio de hombre ni por hombre, sino directamente de Jesús. Y fue comisionado no por la iglesia, ni por hombre, ni por ningún ser humano, sino directamente por Jesús. Lo constituyó apóstol de los gentiles, maestro de los gentiles, y le dijo que tenía que predicar el Evangelio en los países y ciudades gentiles. Y él repite una y otra vez cuál era su comisión, su deber: predicar el Evangelio a los gentiles. Predicó a los judíos, pero sobre todo a los gentiles. Pablo es llamado el apóstol a los gentiles, y el resto de los demás apóstoles enfatizaron su ministerio siempre dentro de la cultura judía. Entonces Pablo aquí dice que él es un apóstol según la voluntad de Dios, no voluntad de hombre. Y él habla a los gentiles, a los efesios, diciéndoles santos. Santos es una palabra que también necesita una breve explicación. La Biblia, cuando habla de santos, cuando se refiere a nosotros como santos, se refiere a que somos apartados por Dios, sacados del mundo, apartados del mundo. Como Cristo dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces Dios nos apartó para sí, para Él, para el servicio de Él. Entonces somos pertenencia de Dios, y la palabra santo quiere decir apartado para los servicios de Dios. Y tiene otra connotación secundaria, la palabra santo, que significa pureza, pureza. Por eso Pedro habla de los santos de la iglesia diciendo, utilizando un texto del Antiguo Testamento, las palabras de Dios, que dice: sed santos porque yo
soy santo. La razón por la cual debemos de ser santos y santificarnos es porque Dios es santo. Así que la palabra santo tiene dos significados básicos. Una, que por acción directa de Dios, el Señor nos toma, nos separa, nos santifica, nos aparta hacia Él. Y la segunda es que nosotros no somos perfectos. Tenemos una enorme cantidad de defectos de carácter y aún pecamos. Entonces se inicia un proceso de santificación donde nosotros cooperamos con el Espíritu Santo para ir perfeccionándonos. Entonces a los santos que están en la ciudad de Éfeso, a los santos que están en la ciudad de los Efesios. Y Pablo dice también que somos fieles, es decir, los santos también somos llamados a ser fieles, a ser consistentes con nuestra fe, consistentes con el llamado que el Señor nos ha hecho, porque debemos de ser dignos y debemos de vivir dignamente de acuerdo a el llamado que el Señor nos ha hecho. Luego Pablo menciona la ciudad de Éfeso y una bendición al final de este encabezado. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre en sus epístolas, Pablo enfatiza el favor inmerecido que Dios nos concede por cuanto Él tiene voluntad para con nosotros. Paz a vosotros. Paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego entonces Pablo pasa a describir el propósito por el cual escribe. Él quiere hacer que los efesios y todos los que leemos la Biblia a lo largo de la historia de la iglesia sepamos cuáles son las bendiciones, los beneficios de ser salvos, de ser redimidos por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Y él empieza a alabar y a bendecir a Dios y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pablo ve el cristianismo como algo que se planificó eternamente en el pasado. Y él alaba y glorifica al Señor, porque el Dios digno de toda alabanza decretó desde antes de que se hiciera la tierra cómo nosotros podíamos ser salvos. Entonces alaba y dice bendito, bendito, que quiere decir alabado, acción de gracias, exaltar la naturaleza divina, reconocer a Dios. Él es digno de alabanza, de adoración, de toda gloria y de todo reconocimiento de parte de todas sus criaturas y especialmente de nosotros sus redimidos. Por eso comienza con una alabanza esta epístola. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Todas las bendiciones que nosotros estamos disfrutando actualmente, las bendiciones también que se encuentran en el futuro referente a la venida de Cristo y las cosas que van a suceder en el futuro, todas las bendiciones pasadas, todas estas bendiciones que incluye la eternidad pasada y la eternidad futura y los beneficios que nosotros recibimos fueron establecidas desde antes de la fundación del mundo.
Nos bendijo con toda bendición. Ahora, ¿cuándo nos bendijo? ¿Cuándo comenzó a bendecirnos con todas esas bendiciones y beneficios que trae consigo la redención de Cristo? Entonces dice aquí que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, bendiciones allá en el cielo, antes, mucho antes de que Dios hiciera este universo físico y las galaxias y el sistema solar. Ya Dios nos bendijo en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dice que nos escogió o nos eligió. Recuerdo que Jesús le dijo a sus discípulos: no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Porque la elección que Dios hace de nosotros, del pueblo, de la iglesia, de nosotros, pueblo de Dios, esa elección es hecha antes de la fundación del mundo, allá en los lugares celestiales. No me eligió a mí cuando yo tomé la decisión de recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal. Yo acepté a Cristo hace más de 50 años, como 57, tal vez 58 años. Yo acepté a Cristo, recibí a Cristo, creí en Cristo. Pero la Biblia dice que yo acepté a Cristo porque el Señor me eligió, me escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Pablo está enseñando ahí en el verso 4. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y como yo fui elegido antes de la fundación del mundo, entonces yo fui llamado en un momento de la historia de la humanidad y de mi propia historia, Yo fui llamado, yo creí en Cristo y fui justificado y mis pecados fueron perdonados. Pero todo esto que me ha sucedido dentro del tiempo en este mundo físico y en este país de Honduras, todo lo que está sucediendo en mi vida como experiencia, como cristiano, es a causa de que el Señor me eligió, me conoció, me eligió, me apartó desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo dice a los Efesios: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Pablo incluye al pueblo de Israel que creyó en Dios y que fueron fieles. Y se incluye a sí mismo porque Pablo también fue llamado cuando va a camino a Damasco. Y Pablo cae del caballo y Cristo resucitado se le aparece. Y esto Pablo lo interpreta porque de la manera correcta. Él sabe que fue escogido, elegido por Dios en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y que en un momento de su historia personal, él fue llamado, él creyó en Cristo cuando estaba a punto de entrar a la ciudad de Damasco. Entonces, ¿qué es la elección? Es el acto soberano de Dios, donde Dios nos elige, Dios nos escoge. ¿Y cuándo nos escoge y nos elige? Desde antes de la fundación del mundo. No me escogió ni me eligió a mí cuando yo acepté a Cristo allá en San Pedro Sula, sino que me escogió desde antes de la fundación del mundo y me llamó y me justificó y perdonó todos mis pecados. Eso es lo que significa la palabra elección, un acto de Dios
hecho en la eternidad pasada en relación al llamamiento de todos los elegidos que Dios tiene que llamarlos en Cristo Jesús para ser salvos. Para que fuésemos santos, este es el propósito de la elección, para ser santos, para ser sin mancha delante de Dios. Es decir, que el objetivo digno, honorable, el propósito por el cual el Señor nos escogió, nos eligió y nos llamó, es para que seamos santos. Ya dije que la palabra santo significa apartado por Dios y que también significa o tiene otro significado que es purificación, apartarse del mal y vivir una vida pura y digna delante de Dios. Ese es el objetivo, pues, de la elección, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Mañana vamos a seguir desarrollando este texto, esta epístola, el capítulo 1, y vamos a estudiar el versículo 5 y en adelante, donde se habla de la adopción. Así que las primeras dos bendiciones son la elección y también nos escogió para que seamos santos. Esas son bendiciones que son parte de la experiencia nuestra, pero que son bendiciones que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Lo espero pues mañana para que continuemos estudiando esta epístola. Hasta entonces, busquemos el rostro del Señor y vivamos para la gloria de Él. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.